Bueno, pues muchas gracias por la organización y por darnos la oportunidad de presentar este trabajo pese a las circunstancias. Y bueno, lo que voy a presentar es un proyecto de innovación docente que montamos durante este curso académico y lo llevamos a cabo durante el primer cuatrimestre. Y está basado en un seminario interdisciplinar para tratar pues, lo que dice el título, ¿no? Las implicaciones socioeconómicas de la desigualdad. Entonces, bueno, el punto de partida creo que es fundamental para entender un poquito el carácter interdisciplinar del seminario, ya que el equipo de trabajo también está formado por un equipo bastante interdisciplinar. Estamos 8 docentes e investigadores del Departamento de Estructura, Historia, Economía y Economía Pública, Departamento y la Facultad de Filosofía y Letras, del Departamento de Dirección y Organización de Empresas, el Grupo de Investigación relacionado con Recursos Naturales y el Laboratorio de Economía Social. Entonces, bueno, pues con esta composición de equipo de trabajo ya era de esperar que nos saliera algo bastante interdisciplinar, no era un poquito el objetivo. Y bueno, además de los docentes, tenemos pues 4 docentes que llevan las asignaturas que se citan aquí en la presentación. La de Pensamiento Económico en el grado de Economía, Pensamiento Social en el grado de Historia y Dirección de Entidades de Economía Social en el grado de Administración y Dirección de Empresas. Entonces, bueno, aquí cuento un poquito cómo empezamos a trabajar juntos y cómo surge la idea y el proyecto. Y es que si algo teníamos todos en común es que nos interesaba pues, bueno, pues hacer actividades un poco extracurriculares para cubrir aquellas carencias que más nos preocupaban en los programas de las asignaturas. Entonces, bueno, pues los encuentros locales para pensar nuestra sociedad son unas jornadas que organiza el coordinador de este proyecto, Juan Velázquez, que fue en el momento en que nos conocimos. Y bueno, pues desde el Laboratorio de Economía Social fuimos a hacer una pequeña intervención sobre economía social en mi compañero Millán Díaz y yo un poquito más sobre pensamiento económico. Entonces allí, pues bueno, vimos que a los alumnos de historia les interesaba mucho el tema económico y que bueno, que fue una experiencia bastante enriquecedora en ambas direcciones, ¿no? Tanto para ellos como para nosotros. Por otro lado, está el Semillero de Ideas, que es un proyecto del Laboratorio de Economía Social que, bueno, que reúne a un grupo de estudiantes que voluntariamente y porque les gusta y porque les apetece, pues se reúnen todos los martes a debatir, a montar proyectos y demás. Entonces, bueno, aquí también hicimos una sesión en la que invitamos a Juan Velázquez de Historia y a Alfonso Sánchez, profesor de Pensamiento Económico, y también pues fue una sesión bastante interesante y que, bueno, y que derivó también en que se hicieran más proyectos relacionados con la historia del pensamiento económico, la historia de las ideas, desde los propios alumnos porque echaban pues, bueno, esta materia un poquito en falta en su formación. También relacionado con el pensamiento económico, montamos un MOOC abierto a todo el mundo a raíz de un curso que se estaba ofreciendo desde la Escuela de Doctorado. Y bueno, pues con este curso pasamos de unos 15 alumnos que había como máximo en las convocatorias normales, ¿no? Hasta la fecha, a conseguir 450 matriculados. Y bueno, pues esto también nos permitió ver que hay un interés por la economía, no solamente dentro de los estudiantes de economía, sino también entre los estudiantes de otras carreras. Presencialmente también aumentó mucho la matrícula, porque bueno, pues cambiamos este enfoque, ¿no? de enfatizar más en la transversalidad. Y bueno, pues fue una experiencia que también pues nos aportó mucho, creo que en ambas direcciones, tanto al alumnado como a todos los profesores que participaron en esta iniciativa de distintas universidades. Y por último, un curso que me parece que este año va a ser la tercera edición, que organizan desde la Facultad de Filosofía, Economía y Derecho para reflexionar sobre la globalización. Entonces, bueno, pues
todos los componentes del equipo, digamos que nos fuimos conociendo, relacionando y conectando a través de estas actividades. Las premisas que fundamentaron un poco este proyecto son las que voy a nombrar ahora. La primera de ellas está especialmente dirigida a los estudiantes de economía y es que no olviden que la economía es una ciencia social y que, por tanto, no puede estudiarse al margen de los acontecimientos sociales. Digo que está más dirigida a los estudiantes de economía porque quizás es a los que más les cuesta un poquito desconectar de todo lo que son modelos, ¿no? Y ver esta relación que a veces no da de sí el tiempo para ver en clase. La segunda premisa está relacionada con un llamamiento que hubo hace unos años que tuvo bastante importancia, por una economía más plural. Esto, no sé, imagino que oísteis hablar del ISIPE, que eran las siglas, ¿no? Era un llamamiento internacional de estudiantes de economías que demandaban un pensamiento pues plural, que tanto metodológicamente como teóricamente cupieran pues todos los planteamientos o más planteamientos de los que actualmente se ven en el grado de economía. Y por último está ya más, pues una premisa más general, ¿no? Que la economía es una ciencia social que no puede arrojar verdades únicas o absolutas desvinculadas de la ética y los juicios de valor. Entonces, bueno, con estas tres premisas fuimos reuniéndonos, fuimos debatiendo y fuimos dando forma al proyecto y, pues el enfoque que quisimos darle fue que tuviese un enfoque académico, así como en otras actividades, pues quizás, por ejemplo, la del semillero de ideas, ¿no? Que es menos académica, tiene un estilo de funcionamiento distinto, muy bueno por otro lado, pero bueno, esta vez quisimos como darle este enfoque más académico, un enfoque crítico que permitiese a los estudiantes pensar, replantearse, poner en duda lo que nosotros mismos les fuéramos a contar y sobre todo interdisciplinar. Entonces, bueno, pues partimos del alumnado que teníamos en estas asignaturas de pensamiento económico, dirección de entidades de economía social y pensamiento económico, y lo que hicimos fue pues, bueno, crear este formato de seminario de pensamiento económico crítico interdisciplinar con idea de fomentar el trabajo conjunto y ampliar un poquito pues la visión del alumnado sobre el tema a tratar. Bueno, el alumnado, como veis, está formado por alumnos de cuarto de economía, cuarto de administración y dirección de empresas y primero de historia. Esto, bueno, hablaré más adelante también en las valoraciones sobre ello, pero en un principio pues, nos pareció bastante interesante, ¿no? También la mezcla de distintos niveles, ¿no? De juntar a estudiantes de historia que acaban de llegar al grado con estudiantes que están prácticamente a punto de salir. Entonces, bueno, los objetivos que nos fijamos fueron los de tratar problemas de índole socioeconómica desde una perspectiva reflexiva y crítica, como ya decía. Por supuesto, tratando siempre de fomentar la participación del alumnado mediante trabajo en grupo, debates, veremos ahora un poquito más, hacerlo de forma interdisciplinar, pero también tratando de promover el trabajo conjunto y colaborativo entre, como decía, los estudiantes de distintos niveles formativos y, bueno, con distintos también intereses de base. El tercer objetivo sería el de crear un espacio de aprendizaje, encuentro y discusión, teniendo siempre en cuenta pues, bueno, la realidad de toda la teoría económica, ¿no? Cómo afecta esto a políticas sociales y qué propuestas se pueden hacer para su mejora y transformación. Y por último, pues nuestro objetivo era, como decía, fomentar la participación del alumnado, y esto pues pretendimos hacerlo mediante dinámicas de aprendizaje colaborativo y combinando actividades presenciales y online, también actividades individuales y actividades en grupo. La temática que decidimos abordar para esta primera edición del curso fue la desigualdad.
buscábamos una problemática transversal con fuertes implicaciones económicas y sociales y este pues, nos pareció un buen tema para empezar. Y lo que hicimos fue articular todo el seminario en torno a lecturas de Karl Polanyi, Elinor Ostrom y Amartya Sen. Entonces, bueno, pues la estructura del seminario consistió en una sesión de presentación en la que pues, presentamos un poquito la metodología, presentamos el último informe de Intermon Oxfam sobre desigualdad para, bueno, pues para que vieran los datos, ¿no? Y que no se quedasen en las conjeturas o en las teorías, y después de esto pues ya venían las sesiones de trabajo. La primera, como decía, se centró en Polanyi, la segunda en Elinor Ostrom y la tercera en Amartya Sen. Y por último tuvimos una sesión de cierre donde los estudiantes exponían el trabajo en grupo que realizaron, que consistía en un póster un poquito resumiendo el curso y bueno, conclusiones y valoraciones. Además, para esta sesión de cierre, pues bueno, tuvimos la suerte que se cruzaba con otro congreso que se estaba desarrollando en la facultad desde el Laboratorio de Economía Social y bueno, pues tuvimos una última sesión sobre, una última conferencia sobre desigualdad en América Latina, ya un poquito para cerrar. La estructura de las sesiones era similar, aunque la verdad es que como tanto los profesores que se ocupaban de cada una como los autores que se trataban tenían distintos perfiles, pues bueno, cada una tuvo sus peculiaridades, por decirlo de alguna manera. Entonces, la primera parte era una exposición teórica por parte de los responsables docentes de cada sesión. Para la última también tuvimos un profesor invitado, Fernando López de la Universidad de Granada, que nos habló sobre desigualdad y fiscalidad. Pero bueno, en cualquier caso siempre era esta exposición teórica al principio de la sesión, luego un rato de trabajo en grupo entre el alumnado y el equipo docente donde podían pues comentar, o bien les dábamos actividades concretas en algunas de las sesiones o bien trabajábamos pues los materiales que el estudiantado había leído previamente en su casa. Y por último, pues una parte final de debate, donde lo mismo, tratábamos estas cuestiones, pero también pues todas las que se hubieran generado a lo largo de las sesiones. Entonces, bueno, como pone aquí un poquito a la izquierda, ¿no? La idea es que el estudiante, antes de venir a las sesiones, había trabajado unos materiales y esto pues le permitía, por un lado, seguir mejor la sesión y por otro, pues salir de esta sesión ya con el trabajo a entregar pues prácticamente hecho. Se me ha olvidado decir por aquí que, bueno, integramos la evaluación de todo esto dentro de las propias asignaturas. No sé si me lo he saltado o lo digo más adelante, pero bueno, digamos que lo que hicimos fue que cada profesor decidió la puntuación que otorgaba, ¿no? Dentro de la valoración final de las asignaturas y por tanto pues estos trabajos que estoy nombrando formarán parte de ese material a evaluar. Entonces, bueno, a Polanyi lo escogimos sobre todo para ver cómo las dinámicas económicas no se pueden desligar de las problemáticas sociales. Elinor Ostrom la elegimos porque es una de las, aparte de que es mujer y queríamos pues, bueno, incluir algún referente femenino, es una de las autoras que más trabajan los estudiantes de ADE, entonces, bueno, como quizás eran los que más lejanos pudieran estar a este tipo de seminario, pues incorporamos a Ostrom para hablar de la desigualdad desde la perspectiva de la explotación de los bienes comunes. Clara, ¿podrás terminar en 2 minutos más, por favor? Vale, perfecto. Amartya Sen, bueno, pues por su, aparte de desigualdad, la vinculación con la ética y tal. Vale, aquí estaba lo del método de evaluación que me había adelantado antes. Eso, el método de evaluación consistía en asistir, participar en el seminario, un trabajo en grupo y una exposición y un ensayo. Y como decía, pues se integró en la evaluación de las propias asignaturas.
Para hacer esto posible utilizamos siempre la plataforma de Moodle. Esto nos permitió pues, suministrar las lecturas y los materiales de trabajo al alumnado. También hacer los grupos, de modo que cada grupo incluyera estudiantes de todas las asignaturas. Utilizamos también la herramienta para el envío de tareas y foros temáticos en los que por cada sesión pues, ellos podían interactuar y hablar entre ellos. Resultados y valoraciones, pues bueno, las principales dificultades que encontramos es que este curso tuvo un éxito casi masivo en el alumnado de historia y al final el 75% de nuestros estudiantes pues, fueron alumnos del grado de historia. Por tanto, bueno, pues esto modificó un poquito la idea que teníamos de este seminario. Debido a esta gran afluencia, pues bueno, el tiempo de debate quedó algo escaso. Como decía, pues estuvo un poco bastante desequilibrado entre el alumnado de un grado y otro, y sí que nos permitió, pues bueno, ver esto, ¿no? Que a los estudiantes de historia realmente les interesaba mucho el ámbito de la economía y en concreto pues el de la desigualdad. Les hicimos unas encuestas sobre la desigualdad que percibían a nivel local, nacional, internacional e intercontinental antes y después. Vemos que en todos los casos aumentaron su grado de percepción sobre la desigualdad y bueno, pues aquí una serie de lo mismo, de afirmaciones con las que tenían que indicar el grado de acuerdo y desacuerdo. Entonces, bueno, esto pasó rápidamente. En general, de esta parte quizás porque hicieron el curso y porque lo recomendarían, quizás lo más destacable sea este cambio de aquí, ¿no? que un 22,5% lo eligió por el método de evaluación, por quitarse una parte de la asignatura. Sin embargo, a la hora de recomendarlo, tan solo un 6,1% lo recomienda por temas de evaluación. Lo recomendarían, sin embargo, pues que por la temática, tanto desde un punto de vista académico e intelectual como desde un punto de vista de actualidad y relevancia. El formato, pues bueno, estas son un poquito las notas, ¿no? que nos dieron los alumnos. Cabe destacar, yo creo, en este contexto, que el material proporcionado para realizar el curso les pareció apropiado, siendo este en su mayoría lecturas de fuentes originales. Y bueno, para terminar, creemos que pese a las diferencias de grupos, se fueron satisfaciendo los resultados, los objetivos. Esto se vio sobre todo, pues bueno, en la participación, ¿no? En las preguntas que hacían unos grupos y otros, cómo aportaban los alumnos de historia una perspectiva que los de economía no tenían y viceversa. Bueno. Tienes que ir terminando, Clara. Sí, nada, simplemente decir que bueno, que nos ha parecido una metodología replicable tanto en este contexto como en cualquier otro, tanto para enseñar teoría económica, historia económica, economía aplicada. Y nada, esto sería todo. Muchas gracias. ¿Preguntas para Clara Sarasa? Mientras se anima la gente, yo te preguntaría, de 15 pasasteis a 450 en el MOOC, y dijiste que presencialmente también hubo un aumento importante. Sí. ¿A cuántos presencialmente? A 40 porque no teníamos más aula. A 40, de 15 a 40. Sí, esto también lo ponía por aquí, pero me lo he tenido que saltar por el tiempo. Tiene que ver un poquito también con cómo vender la información, ¿no? Como en todas estas actividades hemos visto que hay un interés y que a veces como hay que darles el último empujón, ¿no? Hay que cambiar también la forma de dirigirse al alumnado y tratar de hablar quizás más con su lenguaje. O bueno, aquí estábamos ofreciendo un formato muy académico, ¿no? Pero la comunicación no era en ese sentido, ¿no? Era en plan, esto es accesible, ven, vas a aprender y no necesitamos que sepas mucho sobre el tema que vamos a tratar. Merche quiere preguntar también. Sí. Una pregunta. A mí me ha parecido muy interesante la experiencia de ser una asignatura interdisciplinar desde tres perspectivas diferentes.
¿de alguna manera intentasteis de que los estudiantes de economía con los de historia también pues, se relacionaran entre ellos? Sí, ¿Forzar un poquito? Lo que hicimos fue que en los grupos, los estudiantes de economía, que había menos, pues los repartimos para que estuviesen uno en cada grupo. Nos hubiera gustado que fueran 2 y 2 quizás, pero como esto no fue necesario, pues sí que incluimos eso, que estuvieran dispersos, ¿no?, los estudiantes de economía. Y yo creo que a la hora de exponer los resultados, que tenían que hacer un póster conjunto, sí que se notó como más profundidad, ¿no?, o más amplitud de miras en los grupos en los que había estudiantes de ambos grados que en los que eran solamente de historia o alguno que hubo solo de economía. ¿Alguna pregunta más? Tenemos un poquito mal de tiempo. Si no hay más preguntas. Muchas gracias, Clara. Muy interesante, muy interesante. ¿Por qué las fotos en blanco y negro? Por diseño. Por esto de vender la información. Muy bien, muy guapo, muy guapo.